con la presentación de un libro muy importante que está dentro de nuestra historia política, que es el acontecimiento del 10 de junio. 10 de junio, no se olvida. Y tenemos precisamente pues, al coordinador, uno de los coordinadores de este libro, porque son varios autores que se presentan en esta edición, al maestro Jorge Mendoza, un maestro, un académico, historiador, que pues nos otorga pues esta presentación, y contamos también con la presencia del maestro Alberto del Castillo, también experto, especialista en lo que fue todo lo que son los acontecimientos desde los años 60, finales de los años 60, hasta todo lo que conllevó precisamente el halconazo y después la guerra sucia. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenida aquí a este círculo de estudios, y pues vamos a comenzar dándole la palabra al maestro Jorge Mendoza. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias al museo, al doctor Castillo, muchas gracias. Hemos estado aquí ya en varias ocasiones, hablo en plural porque Gilis Escamilla, que estaba programado, tuvo ahí una complicación en su universidad, no pudo asistir. Marisol López, que es otra de las coordinadoras, profesora de la Ibero, también, ¿no? Fin de año, fin de cursos, y se van complicando algunas cosas, pero bueno, es parte, digamos, de la dinámica cuando uno está dando a conocer una obra. Uno puede decir inicialmente, yo creo que ahí el doctor Castillo estará de acuerdo en que el 10 de junio no existe en la memoria, no existe en el imaginario, ha estado en parte opacado por lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, y cuando se habla en algunos cursos o cuando se habla en algún lugar sobre el 10 de junio, suelen decirnos cosas como si es igual o es parte del 68, en el sentido de que se ve como la misma matanza, hay como una especie de confusión. Y un poco lo que se ha hurgado, hay poco material en realidad sobre lo que ocurrió el 10 de junio. Afortunadamente el 10 de junio de 2021, que se cumplieron 50 años, hubo una colección amplia de libros, uno de ellos es el del doctor Castillo, que bueno, una de las ventajas incluso es que puedan descargarse de manera libre en el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución, me parece, y eso posibilita un posicionamiento de un movimiento que duró poco en la Ciudad de México, una manifestación, pero que inicia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con demandas centrales de ese momento que tienen que ver principalmente con la democratización de las universidades. Se traslada una parte del movimiento a distintas universidades, llegan a la Ciudad de México. Hay un grupo de recién regresados del exilio que estuvieron presos en el 68 y después algunos los mandaron, por ejemplo, a Chile. Van regresando y se arma toda una discusión sobre si salir o no a las calles. Finalmente deciden que sí, hay que tomar las calles. Hay que recordar que en ese entonces salir a las calles implicaba un riesgo, incluso de seguridad. Había que solicitar permiso a las autoridades, y el Zócalo prácticamente estaba vetado, prácticamente, lo digo porque pues estaban los hechos configurados para que estuvieran ahí las manifestaciones de apoyo al gobierno. Deciden ir al Zócalo al Monumento a la Revolución, y saliendo ya los están invistiendo un segundo grupo paramilitar en menos de 3 años. El primer grupo paramilitar actuó el 2 de octubre en Batallón Olimpia. Este segundo grupo paramilitar, denominado Los Halcones, actúa ahí. Hay una parte de esta masacre, de esta matanza, que está plasmada en la película Roma, que se estrenó hace unos años. Y bueno, de alguna manera se le comienza como a vislumbrar. El 10 de junio ha sido opacado, no se habla de esta manifestación, no se habla de esta masacre. Hay mucha más producción sobre el 68, y de hecho cuando uno entrevista a participantes de aquel entonces, lleva un movimiento al otro, porque muchos de los participantes del 68 que sobrevivieron
pues le dieron vida a los comités coordinadores de lucha que se movilizaron ese 10 de junio. Entonces sí hay una especie de continuidad del movimiento estudiantil. Decidimos un grupo de investigadores de distintas universidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Iberoamericana, reconstruir qué ocurrió ese 10 de junio. El libro que finalmente publicó la Universidad Iberoamericana tiene varios capítulos. Uno de ellos es de Illich Escamilla, donde da el contexto de el contexto político, el contexto del gabinete, de continuidad, de continuidades del discurso de Luis Echeverría. Hay que recordar que Luis Echeverría fue secretario de Gobernación durante el 68 y sobre él escribió un grupo de intelectuales de peso en aquel entonces, Echeverría o el fascismo. Entonces pareciera ser que era la lucha y además Echeverría se fuera teniendo un tinte como de izquierda, ¿no? Se le veía como un presidente de avanzada y eso fue parte de lo que logró ocultar, en parte logró ocultar la matanza del 71 y parte de la guerra sucia. Un segundo capítulo de Carlos Enrique Torres, es estudiante del doctorado en Ibero, sobre los gorilas, esta figura emblemática que se ve en el 68 que permaneció a lo largo de varios años, que de alguna manera estaba representando al policía, al granadero de aquel entonces, y que era como sinónimo de la represión, un gorila que tiene un garrote y que está presto para reprimir. Un tercer capítulo de sociabilidad y política y asociaciones estudiantiles, cómo se van formando esos comités de lucha a partir de un documento que se encuentra con la Dirección Federal de Seguridad y va dando cuenta de cómo es que los estudiantes se van organizando y cómo es que la policía desea de alguna manera interceptarlos y acabar con su organización. Otro capítulo de Marisol López, Tiempo Público y Narrativa Marital, reflexiones sobre la muerte de Rafael L. Márquez. Esto es muy emblemático porque es una persona que fue asesinada el 10 de junio y el cuerpo fue velado en la Facultad de Medicina. Es decir, hay una especie ahí de ritual que se tiene que cumplir y esto se hace muy público. Yo no sé, doctor Castillo, pero hace unos años uno de mis compañeros que estuvo en el Consejo General de Huelga, Jimmy Muñoz, murió y se le hizo un homenaje de cuerpo presente en la Facultad de Ciencias. Yo no recuerdo un homenaje semejante. Este cuerpo de ese estudiante de la Facultad de Medicina que va narrando Marisol es muy emblemático porque de repente hemos olvidado que muchos de nuestros compañeros han muerto en una de las movilizaciones y a poco se les ha realizado un homenaje de esta magnitud porque hay que reconocer el carácter de la lucha y que este tipo de movilizaciones al menos han sido pacíficas y no se puede hablar de confrontación, como lo han argumentado algunas personas, como incluso Soledad Loaiza en un libro de Armar la Historia, donde incluso habla de confusión, ¿no? Son matanzas porque es una manifestación pacífica de estudiantes desarmados. Bueno, aunque ya sabemos ahora que sí hubo algunas células por ahí, pero la marcha va dirigiéndose de manera pacífica. Entonces, habrá en algún momento que reflexionar al respecto. Ay, Dios mío, no nos vayan a golpear otra vez. Miguel Ángel García Maní es un historiador que se ha dedicado a trabajar documentales, bueno, a hacer análisis de documentales y películas para ver cómo se están representando este tipo de movilizaciones. Hay que recordar que una de las películas que dio cuenta del 71 fue El Bulto. Una de las primeras está presente ahí, se realiza un análisis de cómo es que se representa el imaginario, al menos de manera cinematográfica, de manera fílmica. 10 de Corpus, evocaciones a la masacre del 10 de junio, una canción de José de Molina. Ahí va haciendo un análisis sociológico de Roberto Reyes. Y hay un testimonio de Edna Ovalle, ella participó en las movilizaciones, de hecho ella es de Nuevo León, y nos va dando cuenta desde adentro de una narrativa personal, un testimonio de primera mano. Y tenemos un artículo de un capítulo de David Silvia, Los Comandos Armados del Pueblo, y el 10 de junio. David Silvia tiene una tesis interesante, él dice que si no hubieran existido ahí un par de células armadas para defender a los estudiantes, hubiera sido mucho mayor la masacre y se hubiera extendido durante más tiempo. Entonces, es otra beta que hay que recuperar de esta movilización. Y finalmente, hay un hilo que conduce del 10 de junio a Ayotzinapa en el sentido de este tipo de masacres que estamos vivenciando en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI,
porque son grupos al menos no institucionales, es decir, el Batallón Olimpia, que es un grupo paramilitar, al menos como está definido en términos conceptuales, y otro grupo paramilitar, los halcones, y un grupo ligado al poder, el grupo de narcotráfico, que intervino con los estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, de alguna manera los grupos que han realizado estas masacres han estado ligados, cobijados o auspiciados por el poder, ¿no? Este es el libro en términos generales que se presenta hoy, bueno, que comento, y yo le dije ahí inicialmente para poder tener un intercambio mayor alrededor del 10 de junio. Gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a darle un aplauso de bienvenida y esta primera exposición que nos ha dado ya el primer resumen antes de entrar un poco más a fondo de lo que es pues, el contenido de este importante libro. Y pues ahora le vamos a dar la palabra al maestro Alberto del Castillo, que pues, nos va a complementar pues, toda esta historia. Muy bien, muchas gracias. Aquí entre la música de la calle y el micrófono, que no sé si llega el sonido y tal, casi se me antoja como invitarlos a que nos echen un cafecito aquí entre todos, ¿no? Porque somos poquitos, pero bueno, los de las filas de atrás me dicen, por favor, que más o menos hay la comunicación, porque lo importante para la tarde de hoy es que tengamos esta comunicación. Un poquito hablar del 10 de junio es hablar de la biografía de cada quien, es hablar de, aunque no nos haya tocado, ¿no? Está como parte de la memoria colectiva, de manera que sí, esa parte pues, es como muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco mucho la invitación a este espacio, que es un espacio entrañable, ¿no? Que es el Museo de la Memoria Indómita. Quiero recordar que hace unos días falleció Eve de Bonafini, una de las madres de Plaza, ¿no? De Mayo, de las fundadoras, ¿no? Equivalente de un poco lo que hizo aquí doña Rosario, de manera que me parece muy simbólico que estemos aquí y quisiera yo dedicarle también la plática, la comunicación que tengamos. Bueno, la idea es presentar este libro, ¿no? El 10 de junio no se olvida, ¿no? Que está publicado por la Universidad Iberoamericana, ¿no? 10 de junio no se olvida, Organización Estudiantil, Narraciones y Memoria del Halconazo, de 1971. Los coordinadores son Marisol López, Jorge Mendoza y Amílcar Carpio. Y bueno, yo de entrada acepté gustoso la invitación, ¿no? Para que pudiéramos hablar sobre esto hace ya algunos meses. Tuve la oportunidad de leer el libro, es un librazo, ¿no? Es un gran libro. El primer comentario que yo quisiera hacer es que me hubiera gustado leerlo antes de escribir mi libro, esto del 10 de junio, porque tiene una cantidad de información que es muy interesante, y por otra cosa, porque combina muy bien lo que es la mirada académica con la mirada militante, ¿no? Hace un cruce ahí que es bien interesante y que yo creo que son discursos complementarios que se requieren mutuamente. Y entonces lo hace con mucha solvencia. Son varias lecturas que nos apuntan hacia diferentes ángulos en torno a lo que fue el 10 de junio y lo que es el 10 de junio en la actualidad, ¿no? Por eso esa parte me parece interesante. Estamos hablando de un hecho de la historia reciente, ¿sí? Para los historiadores esto de la historia reciente pues, porque hay que tomarlo un poquito con criterio amplio, ¿no? Digamos, son los últimos 50, 70 años. Es una parcela de la historia que es muy interesante para los investigadores porque tocamos puntos que todavía gravitan en la situación actual. De manera que por ahí entonces conceptos como el de la imparcialidad o el de la objetividad, sobre todo el de la objetividad, se vuelve a veces como muy problemático, porque esto es parte del trabajo del historiador, buscar un punto de vista objetivo. Y aquí estamos hablando de hechos que todavía repercuten, ¿no? Hace un par de años el que era el director
¿no?, del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2 o 3 años, de repente se me ocurrió en su tweet o en el correo institucional mencionar un episodio que tenía que ver con la guerrilla, ¿no?, y hablaba de los valerosos guerrilleros, etcétera, etcétera, y a las 3 horas había renunciado, ¿sí?, por todas las presiones y por todo el escándalo que se desató. Esto no hubiera ocurrido si habláramos de la independencia o habláramos de la colonia, o nos vamos hacia otros lados, ¿no? Conforme el historiador o el investigador se acerca a la historia reciente, va a pisar más callos, se va a confrontar con otros intereses, y esto, pues, por un lado se vuelve más interesante, ¿no? Porque hay mucha de la gente que todavía se siente interpelada por esto, de un lado y del otro, y bueno, se arman debates y se arman polémicas que son muy interesantes. Nosotros decimos que cuando hablamos del pasado, de este pasado reciente, es un pasado que no es que esté ahí en forma estática, sino que es un pasado que se reactualiza de manera permanente. Entonces estamos hablando de un terreno muy volátil, sobre el cual pues las polémicas de repente pueden ser muy importantes y nos pueden afectar de manera como más directa. Yo lo he vivido como historiador. Yo empecé a trabajar por ahí del Porfiriato, y todo lo que yo decía o dejaba de decir pues era hasta cierto punto intrascendente, nadie se molestaba por eso, ¿no? Nunca me tocó una réplica o nada. Empecé a avanzar hacia el siglo XX, pasé la revolución, entré al tema del 68, y ya en el 68 sí se movían hilos así importantes, ¿no? De repente presentaba uno un libro sobre el 68 y había una réplica del otro lado, ya sea del PRI o del PAN o de la propia izquierda, ¿no?, que no se veían reflejados en lo que uno estaba escribiendo. Entonces, bueno, me ha tocado, he tenido el privilegio de poder discutir el avance de estos libros, de estas investigaciones, por supuesto con la gente que participó en el 68, pero también con la gente que se opuso al 68, ¿no?, y que estaba del otro lado. Entonces, creo que esa es la labor del investigador, y este libro lo cumple a cabalidad, ¿no?, porque nos arroja varios miradores que son bien importantes. Voy a tratar había yo preparado un texto escrito con la idea de que esto se publique como una reseña académica, ¿no?, porque me parece que esa parte es importante para los libros, que trasciendan, y que es una invitación a los lectores para que participen, ¿no?, de estos debates, de estas luchas. Obviamente, pues no lo voy a leer todo, ¿no? Yo aquí aclaro en el texto que es imposible tener un ánimo exhaustivo con un libro de esta naturaleza, ¿no? Toca demasiados ángulos. Entonces, tratar de resumirlo en una discusión de 5 cuartillas es imposible. En lugar de eso, lo que hice fue focalizar algunos puntos, algunos problemas que me parecen interesantes, que son rescatados por este libro. Los voy a poner sobre la mesa, los voy a lanzar con el ánimo de que me digan que si no están de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, fíjense, si no están de acuerdo, me parece incluso más interesante que me digan, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Lo vamos platicando, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, voy a hablar de uno de los autores, de Ilich Escamilla. Él plantea que la memoria del 68 ha hegemonizado el recuerdo del 2 de octubre y ha desplazado al 10 de junio. De acuerdo a esta premisa, algunos sectores han impuesto el relato democrático del 68 para legitimar los discursos de la transición a la democracia y la alternancia, dejando atrás el episodio del halconazo, dice Ilich, en la dictadura del olvido, ¿no? Bueno, ese es un problema interesante. ¿Por qué seguimos hablando del 68? Y hasta dónde el 68 es una fecha importantísima, ¿no? Pero ha focalizado todos los reflectores, ¿no?
sobre el episodio, sobre lo que, quiénes participaron, cuáles fueron sus consecuencias, etcétera, etcétera. Y en cambio, lo que hemos visto con el 10 de junio es que se ha ido un poco desplazando hacia el olvido, ¿no? Yo estoy seguro que hoy armamos una encuesta acá con los estudiantes de bachillerato y un porcentaje muy alto no va a saber qué ocurrió el 10 de junio. La mayoría va a saber qué pasó el 2 de octubre, ¿no? Tendrá alguna visión general y ahí podemos empezar a discutir, pero sobre el 10 de junio no. Este es un fenómeno bien interesante para analizarlo desde la perspectiva de los historiadores. ¿Por qué? ¿Por qué se dan este tipo de desplazamientos? Y bueno, uno como historiador siempre trabaja con hipótesis, con premisas que se pueden discutir. Una de ellas es que yo pienso, y algunos historiadores pensamos, que en el 68 la gente que fue masacrada, que fue aplastada en el 68, es una generación que después le tocó reescribir la historia. Reescribe la historia, ¿no? Y puede corregirla, digamos, en los libros de historia, en los libros de texto, en las exposiciones museográficas, ¿no? Desde los grandes libros como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, pero pasando por toda la propia generación, que casi todos escribieron, ¿no? Guevara Niebla, Álvarez Garín, González de Alba, ¿no? Bueno, es un conjunto muy amplio de líderes y de cuadros medios que han retomado esto y que lo han replanteado en la opinión pública. Con el 10 de junio esto no ha ocurrido, ¿no? Son muy pocas las investigaciones, ¿no?, que han puesto en marcha un análisis más a fondo de lo que ahí realmente ocurrió. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que desde el poder se ha jalado mucho el 68 para explicarlo como parte de la transición a la democracia. Entonces, las grandes víctimas del 68, ¿no?, se han ido convirtiendo en ese discurso, en esa retórica, son los grandes mártires fundadores de la democracia. Su nombre está escrito con letras de oro en el Congreso. Estamos hablando de un símbolo. Es un símbolo muy importante. Luego podríamos discutir hasta dónde sí y hasta dónde no. Se vale, ¿no? Y está abierta la réplica. Pero esa es un poco la línea de argumentación. Con el 10 de junio no ha pasado esto. Con el 10 de junio, por el contrario, se ha vinculado más con la guerrilla. Se ha vinculado más con la guerra sucia. Se ha vinculado más con un episodio que durante muchos años fue tabú, inclusive en la historia, ¿no?, en la historia académica, y que se ha ido retomando apenas en los últimos 20 años, ¿sí? Yo me ha tocado ser profesor en la UNAM, en la Escuela de Antropología, en el Instituto Mora. Es muy visible cómo el tema de la guerrilla ha ido apareciendo, sobre todo en los temas de las tesis de los estudiantes, ¿no? Son los que de manera muy renovada han ido planteando el tema, ¿no? Y cada vez tenemos más. Y hay una discusión más seria, más objetiva, más amplia, de qué pasó ahí realmente, ¿no? Ahí también un poco los reflectores estaban puestos en Chile o en Argentina, ¿no? Por razones obvias, por lo que pasó allá, ¿no? Pero resulta que esos servicios de inteligencia, esa policía secreta, ¿no?, actuó en México con un modus operandi muy parecido al de los regímenes en Sudamérica, que incluyó los vuelos de la muerte, por cierto, el secuestro, la tortura, la desaparición. Bueno, eso es lo que se está planteando ahora, para rescatar el 10 de junio y poderlo ver con una perspectiva más amplia. Muchos grupos o algunos grupos guerrilleros ya actuaban antes del 10 de junio, pero muchos otros, ¿no?, les toca participar e interpretan la represión del 10 de junio como que se ha cerrado la última puerta de la transición, de la posible transformación democrática del país, y toman en consecuencia las armas y diseñan una estrategia distinta, ¿no?, que hoy podemos discutir, por supuesto, medio siglo después, ¿no?
pero que es un hecho histórico sobre el cual vale la pena reflexionar. En fin, como verán, son temas muy complejos los que plantea Illich, pero me parece muy bien que lo haga y que lo ponga sobre la mesa y que empecemos a discutir esto pues cada vez con mayores documentos, con mayores testimonios, con la perspectiva de medio siglo, ¿no? Creo que podemos llegar a conclusiones muy amplias, ¿no? Hace ratito platicábamos de que estamos hablando de una historia viva, ¿no? Donde todavía hay documentos que conseguir, que leer o que reinterpretar, porque la historia avanza, ¿no? La historia avanza. Y no es lo mismo referirse a estos temas del 10 de junio de la guerrilla desde la perspectiva del sexenio de Echeverría, ¿no? Que hablar desde la década de los 90s, de la transición de los 90s, o desde la alternancia, ¿no?, política, ya en los primeros años, con investigaciones dirigidas desde el poder, que llegan, que tienen sus límites, pero que empiezan a abrir también otro tipo de ángulos. En fin, entonces quiero marcar el interés sobre eso, de cómo la historia no es algo muerto, la historia es algo vivo, que va caminando y que, bueno, los que tenemos el privilegio de tener más de 40 o de 50 años, pues lo hemos visto cómo ha ido avanzando este tipo de perspectivas. Bueno, vamos con otro, con Carlos Enrique Torres, ¿no?, que incursiona, esto es muy interesante porque él incursiona lo que antes se llamaba la historia de las mentalidades, ¿no? Es una historia cultural, la historia de las sensibilidades, y pone sobre la mesa otro problema histórico de enorme importancia, es decir, la manera en que cierto tipo de configuraciones visuales que se expresan de manera múltiple en carteles, en grabados o en mantas, formaron parte de la educación visual de una generación, y entre ellos va a apuntalar la figura del gorila, lo que representa la figura del gorila para toda la producción gráfica del 68, ¿no?, y toda la educación política de esa generación, que estaban acostumbrados a enfrentarse a ese tipo de represión. Y como el 10 de junio se utiliza otro grupo distinto, que son grupos paramilitares, ¿no?, frente a los cuales no están acostumbrados, ¿no?, a interactuar estos grupos, y esto siembra un ingrediente extra de confusión entre los estudiantes. Hay muchos testimonios de la gente que participó, que de repente se topa con estos grupos. Hay uno en particular, se topa con estos grupos, y el estudiante le dice a uno de los halcones, a uno de los del grupo paramilitar: compañero, no se acelere, esto es una provocación, ¿no? Y Arisa creo que es, ¿no?, que sale en un documental extraordinario de Carlos Mendoza, ¿no? Y entonces el compu lo empieza a agarrar ahí, ¿no?, a tubazos, y se da cuenta que este tipo es parte de una fuerza paramilitar y que está financiada por el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esa parte simbólica, con esa parte, esa educación visual de toda esa generación? Yo diría que viene incluso desde atrás, ¿no?, desde décadas anteriores, que ya tiene la figura, el enemigo, el adversario, es el policía o es el granadero. Más o menos conocemos su manera de actuar violenta, ¿no?, pero que desemboca en una detención, ¿no?, en la delegación, en la cárcel, etcétera. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Aquí es la violencia a muerte, ¿no? Es el ir por los heridos en un hospital y atravesar las puertas del hospital para rematarlos, ¿no? O que de una ambulancia salgan más halcones, no salgan médicos, sino que salgan más halcones que empiezan a rematar a los que están en la calle. Entonces, aquí estamos hablando de una ruptura, ¿no? Que tiene que ver con esa educación también del grupo estudiantil, que está acostumbrado a tener sus estrategias de lucha, ¿no? Y que con este tipo de episodios se ve obligado también a replantearlas. Esto es una rama de la historia, que ya no es la historia política, sino que es la historia cultural, ¿no? Aquí el autor, Carlos Enrique Torres, habla de una historia de las sensibilidades, ¿no? Que me imagino que es parte de una historia cultural.
Entonces, es interesante cómo ya hay una diversidad de miradas. Ya no es solamente una historia política la que nos va a narrar un acontecimiento, sino que puede intervenir una historia cultural y el foco que vamos a tener pues, está puesto en otra cosa. En este caso, en las estrategias de lucha del grupo estudiantil, en fin, ¿no? Bueno, me voy con un par más y más bien armamos aquí como una plática, ¿no? Como una discusión. Amílcar Carpio desarrolla un tema fundamental para vincular de manera orgánica al movimiento del 68 con el 10 de junio, es decir, la recuperación de las formas de sociabilidad de la cultura universitaria, que no desapareció después de la cruenta represión del 2 de octubre, sino que resistió en las condiciones más adversas y en base a una tradición continuó con el liderazgo de los comités de lucha, su labor de politización, ¿no?, que los lleva a, después del 2 de octubre, de la terrible masacre, de la parálisis, del terror. Estos grupos estudiantiles con sus comités de lucha siguen esta labor de politización, ¿no?, y encuentran varios focos de discusión que mantienen viva esa tradición universitaria, sobre todo la lucha por la autonomía es una de ellas. Y esta lucha de la autonomía es la que se ven atacados en Nuevo León y la que provoca esta solidaridad de otros grupos universitarios en el resto del país. Entonces me parece muy meritorio lo que plantea Amílcar, que es trazar esta historia a nivel micro, de ver cómo esos estudiantes aplastados, derrotados, continuaron con esta labor de politización y permitieron que 3 años después, ¿no?, resurgiera esto en una gran marcha que volvió a ser aplastada por el gobierno, lo que encuentra, ¿no?, una diversificación, que encuentra también una continuidad de lucha, ¿no?, que es muy importante y va cambiando. En la década de los 70s se vincula a la guerrilla, se vincula a los sindicatos independientes. Hay una cultura universitaria, ¿no?, que se va alimentando y que va transformándose. Entonces, ir siguiendo cómo se va transformando me parece muy, muy importante. Termino con 2 más, con Jorge Mendoza, aquí presente, que plantea y analiza uno de los problemas más importantes. Esto es, cómo se recuerda y se construye una memoria colectiva en torno a episodios claves de la historia reciente, ¿sí? En lo particular, yo he realizado parte del periplo que propone Jorge para ubicar las señas del 10 de junio. Y lo que he encontrado es algo que, aprovechamos que está el autor, pues podemos tener una discusión que sería muy interesante. Me pareció muy interesante todos los planteamientos que haces en torno a esa recuperación de la memoria. Y yo lo que hago en mi libro sobre el 10 de junio, yo me voy sobre todo sobre las imágenes, sobre la fotografía y los aniversarios del 10 de junio. Entonces yo empecé a revisar los diferentes aniversarios del 10 de junio hasta que llegamos a la época de Doña Rosario, y ahí empezó a pasar algo que me parece muy interesante, ¿no?, que empieza a ocupar las primeras planas Doña Rosario con las fotografías de las víctimas de la guerra sucia, estos militantes desaparecidos, secuestrados, ¿no?, que se genera todo este movimiento que forma parte de una nueva cultura en torno a los derechos humanos y que encabeza Doña Rosario. El punto interesante es que en los periódicos, cuando aparecen estas fotos, en el pie de fotos se habla de las víctimas del 10 de junio, porque lo que se está conmemorando son los aniversarios del 10 de junio. Entonces aquí está Doña Rosario con todas las víctimas del 10 de junio, pero no son las víctimas del 10 de junio, son víctimas de la guerra sucia a lo largo de la década de los 70s, de los 80s, ¿no? Y entonces ahí, al principio yo pensé que era un error del periódico, ¿no?, que esto es un error, no lo consultaron bien. Luego me di cuenta que no era un error, sino que era una tendencia, ¿no?, que esto se repetía constantemente. Y entonces me parece a mí ahí que hay un trabajo que hace la fotografía de una condensación, ¿no?, muy afortunada,
donde se está vinculando al 10 de junio y todo lo que implica el 10 de junio con los movimientos posteriores en torno a los derechos humanos. Eso es lo que está ocurriendo en esa puesta en página con los periódicos y con las planas, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que ese seguimiento tenía que ver con este tipo de recuperación de la memoria colectiva y para mí el revisar estos aniversarios a lo largo de 40 años y cómo van siendo retratados por la prensa es un momento privilegiado, es un momento muy interesante para ver de qué manera el 10 de junio no se queda en el pasado, sino que se conecta con el presente, se conecta con los agravios actuales de la sociedad mexicana, se conecta con el CEU, se conecta con el fraude del 88, se conecta incluso con Ayotzinapa, ¿no? Entonces es bien importante este manejo, ¿no?, del pasado como un pasado que se va actualizando. Bueno, termino esta parte y abrimos, si te parece, Jorge, la discusión y convocamos al diálogo de lo que ustedes quieran plantear. Y termino con la parte de las películas, ¿no?, de las que hablábamos hace un momento. Para esta memoria colectiva, las películas son bien importantes. Tan importantes que yo he visto que las nuevas generaciones, pero no solo las nuevas generaciones, sino inclusive los investigadores de otros países, antes la primera puerta de entrada al 68 era el libro de Elena Poniatowska, de La noche de Tlatelolco. Eso fue para mi generación, que no participamos en el 68, pero que nos enteramos de qué fue lo que ocurrió a través del libro de Elena. Y ya de ahí empezamos a ver otras cosas. Eso ha ido modificándose, ¿no? Y el cine tiene una función cada vez más importante, ¿no? Películas como Rojo Amanecer tienen una presencia muy importante en estas nuevas generaciones, que es la primera entrada que tienen a este episodio, y a partir de ahí obviamente lo van vinculando con otras lecturas, etcétera, etcétera, van complejizando su visión de las cosas. Pero ahí el cine, Rojo Amanecer, es muy importante. Bueno, hay otras películas, no muchas, ¿no? Pero sí hay 3 o 4 películas más, hasta que llegamos a una película que es muy importante para el 10 de junio, que es Roma, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes ya vieron, me imagino, ¿no? Y que Roma es una película, quizás estamos hablando de la película mexicana con mayor éxito a nivel internacional de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Es una película que tiene esa resonancia, ganó todos los premios, etc. A mí me han pasado cosas formidables con Roma, como es hablar con públicos en Brasil o en otros países. Y entonces yo les hablo de Roma y todo el mundo me dice, sí, claro, ya la vimos, ¿no? Pues perfecto. Por eso permite ya como una discusión directa de ver cómo leyeron Roma, que visto desde otro país de repente es un poco difícil, tienen algunas referencias, pero no otras, y esto es lo que lo hace interesante, ver cómo va leyendo cada quien, ¿no?, el contenido de una película. Nos pasa lo mismo a nosotros con La historia oficial, la maravillosa película argentina, ¿no?, sobre la dictadura, pues nos remita ciertas cosas de Argentina, pero también de nuestra propia realidad mexicana, con el PRI y con todo lo que vivimos, ¿no?, en la década de los 70s y los 80s. Entonces, cada quien va haciendo su lectura, y eso es muy bueno, a partir de su propia biografía, de sus propios intereses. Regresando al caso de Roma, para ir concluyendo, Roma va a ser cada vez más un punto de quiebre en nuestra lectura sobre el halconazo, ¿no? Afortunadamente, en este caso, lo que yo percibí de Roma es que detrás de esto, bueno, ustedes saben, Roma pues, es el relato un poco nostálgico, ¿no?, del autor, que era un niño, ¿no?, a principios de la década de los 70s, y que de ahí va un poquito disparando una serie de cosas sobre el país que le tocó vivir,
Y ahí está la trama de los halcones, que pasa por el centro de la película. No es una acción anecdótica, pasa por el centro. Entonces, lo que me parece muy afortunado es que detrás de Roma hay una investigación también muy rigurosa sobre la matanza, entre otras cosas una investigación fotográfica que es muy interesante, ¿no? Si revisamos las fotos del halconazo vamos a ver cómo la recreación fílmica que hace Cuarón está basada en muchas de estas fotografías, ¿no? Y por ahí es bastante fiel a lo que realmente ocurrió. No deja de ser una película, no es un documental y le vamos a pedir que nos explique la realidad, es una película. Pero como tal, igual que Rojo Amanecer, con eso termino, es un punto de partida y por ahí el cine cubre esa función. Vamos a ver en los próximos años, ya con los estudios que se podrán hacer, de qué manera forma parte ya Roma de esa memoria colectiva en torno al 10 de junio. Pero no tendría la menor importancia si no fuera por la densidad histórica, y con eso me gustaría terminar, la densidad histórica que tiene el 10 de junio, ¿no? Que tiene esta capacidad de renovarse, tiene esta capacidad de irse vinculando con los nuevos agravios de una sociedad que quiere ser democrática en las décadas posteriores y que interpela al 10 de junio y sigue discutiendo con él. Esto pasa con el 10 de junio, pasa con el 68, pasa con algunos episodios de la historia mexicana del siglo XX, no con muchos, ¿no? Solamente aquellos que pueden llegar a tener esa densidad. Bueno, son algunas cosas, más bien a mí lo que me gustaría es conocer sus puntos de vista y abrir aquí como un diálogo. Y bueno, ya te dejé varias cosas pendientes por ahí, Jorge. Si hay réplica, pues venga de una vez. Es un aplauso para el maestro Alberto del Castillo. Muchas gracias. Pasamos entonces con la réplica de Jorge Mendoza. Más que réplica, es esto que dice el doctor Castillo, el Castillo, un diálogo, porque lo que hace este tipo de encuentros es disparar una serie de cosas que están ahí como medio latentes, ¿no? medio somnolientas, porque ahorita que escuchaba el Castillo decía, es que aparece Doña Rosario Ibarra y, o sea, se condensa algo, pero se trae al presente algo que aparentemente estaba ahí oculto. Yo he manejado una hipótesis a partir de los estudios de memoria colectiva que he estado organizando sobre la Guerra Sucia 68-71, que los desaparecidos, utilizando el término que utilizó el Castillo, Ayotzinapa condensó a los desaparecidos. Nuestros desaparecidos de los años 70 no existieron, desaparecen a los 43 y se reactivan. Yo recuerdo que Hijos estaba cada sábado del primer mes, cada primer sábado del mes afuera de la Suprema Corte haciendo propaganda y no nos pelaban. Aquí venían, hablábamos de desaparecidos, había recorridos, trajimos estudiantes y los estudiantes de la UPN decían, ¿desaparecidos en México? Había desaparecidos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de México no. Claro, porque en parte se ocultó por un grupo, no todos, un grupo de exiliados que viajaban en el avión presidencial y que de alguna manera cobijaron el silencio. No se habló de los desaparecidos, no se habla a la fecha de nuestros exiliados. El exilio que hubo de guerrilleros en Cuba no existe. Hay exiliados sudamericanos en México, nosotros no. El 71 igual, de repente, tiene razón, en el caso hay una apropiación, incluso hay una versión ya oficial de un grupo del 68 y hay versiones disidentes que no quieren ser aceptadas, colocadas dentro del repertorio. Debe de haber diferentes versiones alrededor de, porque si no, no terminamos de reconstruirlo, ¿no? La gente que estuvo en el edificio Chihuahua es distinta a la gente que estuvo en la plaza. La gente que estuvo en la plaza es diferente a la gente que estuvo en los alrededores. A los dirigentes les dijeron no se presenten porque nos van a apañar. Y ahora sabemos que
En una conversación con jesuitas, Díaz Ordaz sí pensaba que había terroristas aquí y que había rusos y que había un terror comunista que se estaba apoderando y que estaba planeando hacer algo el 2 de octubre. En el 10º aniversario del yo no sé si, como dicen las más clásicas, va junto con pegado, pero lo que sí encontramos son relatos de que el primer masacre del 2 de octubre y la gente comienza a pensar que hay que estar en otra actividad. Luego la segunda masacre, entonces ahí prácticamente no le están mandando una señal, le están mandando un mensaje abierto. Vas a las calles de manera pacífica, no vas armado, entonces corres el riesgo de que se te vaya la vida. Y todos estos fantasmas, curiosamente, quedan. Yo estuve en la huelga del 99. Cuando salíamos a las calles, nuestras familias nos decían: no vayan, nos van a matar, acuérdense lo del 68, acuérdense. Y entonces el fantasma de lo que ocurre, cuando nos llevan al reclusorio norte y pasan lista, nosotros sabemos que no pase de lista y pensamos, van a saltar las crujías como lo hacían en el 68. Todos estos ecos que de repente uno de ciertos elementos va tomando, pues por supuesto que los van atravesando. Y entonces tenemos que ir reconstruyendo este tipo de acontecimientos, este tipo de sucesos desde la memoria colectiva, desde la historia de las mentalidades, desde la microhistoria, para dar cuenta de lo otro que también forjó este país. Este país no se puede explicar en el presente si lo que ocurrió en el 68, en el 71, en el 99, en torno, por ejemplo, a la educación, a los derechos de los que actualmente estamos usando, no han sido dádivas del poder. A veces se les ha tenido que arrancar en las calles y no de manera pacífica. Entonces, aquí un poco la invitación es cómo vamos a reconstruir ese tipo de acontecimientos desde donde pues una gran cantidad de perspectivas, traer las fotografías y poblaciones, qué estamos plasmando, qué nos están diciendo, qué nos están invitando a ver y por qué en algún momento cobra relevancia la imagen cuando no hay de muchos acontecimientos. Cuando salió Rojo Amanecer, yo iba con mi profesor de CCH y mi profesor de CCH comenzó a gritar: es un tira, cuando salen del departamento y van a tirar los volantes, es un tira, no seas güey. Él estuvo en el 68, sobrevivió y era como otra vez la congoja, volverlo a vivir. Entramos efectivamente por relatos cinematográficos y efectivamente no tenemos que solicitarles lo que es un documental, lo que hace un documental, pero es una entrada y yo creo que tendríamos que seguir después con otro tipo de materiales, libros, textos, investigaciones. Afortunadamente se han ido abriendo espacios y creo que los espacios no nos han concedido, sino es a fuerza de golpeteo de investigaciones. Ya con eso termino porque me estoy extendiendo, me apasiona. De repente nos solicitaban cuando estos libros, cuando son universidades, se dictaminan y en las dictaminaciones hay dictaminadores que se ponen muy rudos. Uno de ellos decía: ¿de dónde sacan el dato de que llegaban los halcones a sacar a gente del hospital? Híjole, todavía no encontramos el documento de la Dirección Federal de Seguridad donde nos digan que es así, pero tenemos un testimonio de algún sobreviviente que dice que fueron por su hermano y entonces comenzamos a reconstruir. De repente nos piden el documento que saquemos del archivo cuando no los tenemos. Entonces es una labor titánica, es una doble labor, porque entonces tenemos que recurrir a testimonios y de repente los testimonios de estos sobrevivientes no cuentan. Entonces, ¿de quién va a contar? ¿Sí? Y afortunadamente hay ex policías que han querido hablar, porque años después les gana, no sé si el sentimiento de culpa o algo. Aquí en el claustro había ex DFS, traían su pin del tigre. Es decir, por ahí andan algunos que sí desean hablar. ¿Por qué? Pues porque finalmente es la participación en un evento donde quizá no querían visitarnos, quizá nos obligaron, o después se arrepienten y dicen: pudo haber sido mi hijo. Y yo creo que la labor es esa, y agradecerle al museo porque nos da este espacio, nos brinda este espacio para poder intercambiar. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues, si no tienes algo ahorita, ¿quieres decir algo, Alberto? ¿O empezamos? Abrimos entonces la participación de todos ustedes. Hay un micrófono que está aquí a mi derecha, aquí donde está el joven que está participando, para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o algún comentario. Hubiera yo aquí presente, se estaría diciendo tú y tú fuiste los que pasaste a cada salón, a invitarnos a que nos empezáramos a organizar y a salir a las calles.
Se llega el día 9 de junio y para entonces ya se había convocado a una marcha, la del día 10 de junio. Pero en la Escuela de Economía había resistencia por parte de los estudiantes a participar en esa marcha. Entonces, al comité de lucha de la Escuela de Economía le ocurre hacer una asamblea en la noche del día 9 para discutir entre nosotros si era viable asistir a esa marcha o de plano concentrarnos en las clases que habitualmente teníamos. Y así fue. A eso de las 6, 7 de la noche se convocó para estar en el auditorio, y en ese auditorio, que yo le calculo cabe, porque existe todavía de menos unas 300 personas, se abarrotó, se llenó. Ahí lo presidió el comité de lucha de la Escuela de Economía y se empezó a la discusión de si se podía participar en la marcha o no. El resultado fue que se estaba inclinando la balanza a que no, la economía no iba a participar en esa marcha. Quiero ser breve, para no entretenerlos mucho por la hora y a la poco. Ya está. El caso está de que cuando ya la votación se estaba decidiendo porque economía no iba a participar en la marcha del día 10 de julio, en un momento apagaron las luces del auditorio y hubo detonaciones de arma. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Los que estábamos ahí pues salimos despavoridos y corriendo para protegernos de que alguna bala nos pudiera tocar. Y esto fue más bien para disuadir la reunión, porque al ver que sí había mayoría porque no se llevaron la marcha, pues no les convino y yo quiero pensar, al mismo comité de lucha de la Escuela de Economía, que eso se viniera para abajo. Bueno, se disuadió la reunión y pues cada quien jaló ya para su casa. A esa hora ya nada teníamos que hacer en la escuela porque pues, se creó el pánico ahí por lo que había pasado. Yo me trasladé a mi domicilio, pero retomo los nombres de Margarito Cavera y Tomás Estrada, porque las veces que nos encontrábamos éramos de diferente grupo en la Escuela de Economía. Pero cuando nos encontrábamos por la hora de salida para ir a nuestras casas, era la ruta que nosotros tomábamos al metro Normal y de ahí al metro Zaragoza, y de ahí nos bajábamos por donde cada quien vivía en sus colonias. Me dice Margarito Cavera, dice: mira, Cruz, dice, yo hoy más que nunca estoy decidido a ser un buen economista. Lo de la asamblea de hoy, que ya no se pudo concretar, dice, pues todo apuntaba a que iba a haber clases. Si yo no quiero meterme en la política, dice, todo esto me parece un tanto turbio, y yo lo que voy a buscar es hacer un buen economista. Lo demás ya lo veremos cuando yo salga de la carrera. Dice, yo mañana vengo a clases, y si no hay clases, yo me regreso a mi casa. Dice Tomás, pues yo también vengo. Le digo, pues yo también. Pues vamos a venir a las clases. Se llega el día 10 de junio, jueves de Corpus. Yo llego, como eso de las 5 y cacho, a la estación de metro Normal, pero resulta que la estación de metro Normal estaba cerrada, entonces tuve que trasladarme a la estación del metro Colegio Militar. De ahí me fui a la Escuela de Economía, y en mi trayecto, ya serían como las 5:30, 5:40 tal vez, vi con mucha tristeza cómo había en la glorieta que está allí en el casco de Santo Tomás, donde está la Escuela de Ciencias Biológicas, y luego adelante está la de Medicina, había cantidades de partes donde había sangre en el piso, y era de gente a la que habían masacrado cuando la marcha se suponía que se iniciaba. Bueno, pues ya llegué yo a la Escuela de Economía, y pues sí, había una desolación, una tristeza de la gente que quiso ir a la marcha. Pues ahí algunos quedaron, otros llegaron allá a la calzada México-Tacuba, y yo me quedé ahí porque dije, bueno, pues ahora, ¿qué hago, no? No había clases, la marcha ya la habían disuadido, desde ahí en la glorieta del casco habían disuadido ya la marcha. Pues se llegaron allá a la calzada México-Tacuba,
fueron las personas que yo creo que venciendo al miedo dijeron vamos a enfrentarnos. Si llegaron a México-Tacuba, es ahí donde ya se encontraron con los halcones y una serie de cuerpos policíacos que tenían pues, invadidas todas las manzanas de toda esa área que era de la Nueva Santa María, donde muchos estudiantes se refugiaron en edificios para esconderse, otros sabemos que se fueron al panteón que estaba en la Tipe, donde estaba un cine, no recuerdo su nombre, el Cosmos. Entonces, el aparato policial estaba más moderno. Para eso, como yo les comento, y para regresar a casa tenía que ser por la estación del metro normal. Me fui hacia el metro normal, alcancé a ver todavía los últimos estragos de lo que habían hecho esos cuerpos policíacos para tratar de ocultarme como estudiante. Lo que hice fue meterme dentro de mi chamarra, mis libros, mis cuadernos, para que no me vieran con los libros y cuadernos, porque para el gobierno era como tener el arma en contra de ellos, ¿no? Bueno, resulta que pasan las horas y ya como a las 7:30 de la noche decidí caminar por toda la calzada México-Tacuba y llego ahí a la altura ya de lo que es la Alameda, sobre esa avenida México-Tacuba, y resulta que por casualidad yo me encuentro en un edificio que ya no lo vi, porque ya traté de identificarlo. Quiero pensar que en el 85 ese edificio tuvo problemas de estructura y fue derribado. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que en ese momento en que yo voy a pasar por la puerta de ese edificio, estas 3 personas del comité, que se hicieron pasar como comité de lucha de la UNAM, salían de ese edificio bien presentables, cada quien con un portafolio en la mano, un carro ahí estacionado a las puertas del edificio, con su chofer, y un individuo abriéndole las puertas a esos señores para que ingresaran. Así como bajaron y salieron de la puerta, se metieron al auto. Fue la última vez que lo podía ver. Habría que preguntarse aquí cuál fue la actuación y qué estaba detrás de todo esto, ¿no? Los que convocaron previamente, repito, yendo a salón por salón para manifestarnos y que las luchas se volvieran a presentar en las calles, eran los que el día 10 de julio, a eso de las 8 de la noche, 8:30, estaban saliendo vestidos, repito, con sendos portafolios cada uno, con chofer ahí a la puerta y un sujeto abriendo la puerta para que salieran. Eso es algo que todavía yo no encuentro respuesta, pero lo que sí me hace pensar es que esta gente, estos señores del comité de lucha, fueron gente que manejó el movimiento y lo manejó a intereses políticos muy poderosos, que fue lo que desencadenó lo que pasó el día 10 de junio del 71. Bueno, al día siguiente yo me presento a la escuela, 11 de junio, viernes, y pues era un ambiente muy desolador, pues todos, porque había sido una masacre, si yo repito, y las clases se habían suspendido. Pero empezaron a dar partes de cómo estaba la situación de los alumnos que habían participado en la marcha. Y resulta que sale el nombre de Margarito Cabrera, compañero de Boca 5 y compañeros de economía, que fue alcanzado por una bala expansiva en la glorieta de Parque de Santo Tomás por los cuerpos policíacos que se desplegaron, y una bala expansiva lo acabó. Sabemos que la bala expansiva, cuando penetra en el cuerpo, explota y deshace ahí. En ese entonces yo me encontraba con Tomás, el otro amigo con los que hacíamos el grupo, y me decía él, me platicó que ya había angustia porque no había llegado a su casa el día 10 para pues en la noche, como habitualmente era. Supe por él que su papá trabajaba en el ejército, era teniente, y decía él, yo no sé cómo vayan a recibir la noticia. Claro, fue una tragedia para la familia de Margarito y para la familia de muchos estudiantes que murieron ese día. El caso está de que pasan los años
y le develan una placa a Margarito allá en la Escuela de Economía. Está en la planta baja entrando a Economía en el primer edificio, a mano derecha, donde lo pasan como héroe, un héroe del movimiento estudiantil del día 10 de junio. Algo que definitivamente yo lo puedo decir como testimonio, que Margarito no fue ningún héroe, que no dio su vida por el movimiento estudiantil, que si lo mataron fue porque era el camino que él también tenía que tomar para regresarse a su casa. Eso se los comento como un testimonio porque ya pasaron 51 años, ¿verdad? Ya vamos para 52. Y de alguna manera, de los textos que existen, pues sabemos cómo se dio la situación, donde hubo un grupo de alcoholes. Detrás de ellos había un aparato policiaco bien armado, revisando, repito, edificios aledaños, metiéndose a los panteones a sacar a los estudiantes. Y lo poco que sabemos son los documentales, pero realmente el fondo de todo esto es un enigma que todavía no se sabe. Yo no sé, se me ocurriría, si hay tiempo, ahorita no sé si sea posible irme a algún expediente donde haya fotos y poder encontrar, porque debe haber algunas fotos de toda esta gente que estuvo manipulando el movimiento, encontrar a esas 3 personas que muchos tendrían que decirnos qué estaban haciendo ese día a las 8:30 de la noche, en un edificio ahí sobre la México Tacuba, ahí casi frente de la Alameda, con 3 sendos portafolios, repito, con un carro ahí a la puerta del edificio, cuando ellos fueron los que fueron a salón por salón a convocar para promover ese día. Desde luego que, y termino con esto, que ha sido un parteaguas para la vida de nuestro país el 68. Yo creo que este movimiento tuvo un trasfondo político. Considero que quien nació la cuna fueron intereses muy poderosos que sí alegrestó a los estudiantes, nos alegrestó, porque yo recuerdo que estando en la prevocacional en un momento en que nosotros como estudiantes nos tuvimos que proteger a base de preparar bombas molotov para tenerlas en todo el edificio por si llegaba el ejército a violar el edificio. Y esto porque en Boca 5, les he dicho, no sé si ustedes supieron, seguramente sí, que pasados, después del 68, incluso entraron tanques y derribaron la puerta de Boca 5 y hubo allanamientos del ejército. Y nosotros ya nos esperábamos lo peor, que entraran a cualquier escuela. Yo desde entonces tenía yo la edad de 16, 17 años. Pero todo eso nos dio conciencia también, ¿no? Y digo que es un parteaguas porque desde allá yo creo que ya los estudiantes a la fecha ya están más politizados y ha habido un cambio drástico en nuestro país. Ya no tenemos ahorita con este actual gobierno, que yo me interesó mucho por el anterior y lo platicaba con un servicio que está aquí junto a mí, que antes el ejército estaba al servicio del poder del gobierno para reprimir. Ahora vemos con este gobierno que lo tiene al servicio, pero por otra parte, ¿no?, para la seguridad del país. Bueno, con esto termino. No sé si hay alguna duda en cuanto a lo que dije, a lo mejor se me pasó algo, algún detalle, pero sí quería dejar ese testimonio. Yo estuve presente el día 10 de junio, perdí a un amigo ese 10 de junio, lo hacen héroe, no era héroe, y los que convocaron esa marcha son 3 individuos que fabricaron este movimiento para recibir beneficios personales, yo creo que muy abundantes. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Interesante el testimonio que nos proporcionan esta noche. ¿Tenemos alguna otra participación, alguna pregunta? Adelante. Si se trata de efemérides para los jóvenes, yo puedo decir la mía. Sí, pues sí. Yo no participé en ninguna lucha, la verdad. Yo les digo que venía de Veracruz con guaraches, calzón de manta.
pero estaba en una preparatoria. Entonces, siempre le echo la culpa al inglés, al idioma, digo que me salvó la vida el inglés. Porque resulta que en 1968, el 2 de octubre, a las 5:30 de la tarde, algo así, estaba estudiando. Yo vivía en Argentina y Nicaragua, y en el edificio, los edificios que antes eran altos, hasta podías poner un tapanco ahí y se hacía otro edificio, otro departamento, ¿no? Entonces estaba yo estudiando cuando vi llegar el helicóptero, un helicóptero que daba la vuelta. Yo tenía el examen a las 7 y dije, después del examen vengo a la marcha, ¿sí? Y entonces, pues, como yo venía para estudiar, me voy, o sea, da la vuelta el helicóptero y de ahí salen las luces fosforescentes. Yo no sabía qué pasaba, simple y sencillamente no había el smog que había, pues había clarito. Las luces fosforescentes, y me voy a estudiar. Cuando vengo, ya no puedo entrar por mi casa, porque la verdad era tétrico. Y yo dormía en la azotea y 2 de la mañana oía uno las ráfagas de las metralletas y pues decía, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? En el 71 igual, otra vez en inglés, pero en mi casa, mi mamá venía de Veracruz y en mi casa hicieron un restaurante para poder sobrevivir en la gran ciudad. Entonces llegaban a comer ahí policías y policiales. Entonces a mí me dijeron, mis hermanas todas son blancas y a mí en la casa me echan el negro. Entonces, oye, pinche negro, no vayas a ir a la marcha. ¿Por qué? Pues uno joven, ¿no? Con todo el impulso y el no razonamiento que a veces se requiere. Entonces, ¿por qué? Pues porque vamos a andar ahí, vamos a andar disfrazados y pues ahí no te vamos a reconocer. Y yo no les hice caso y me fui. Cuando regreso me entero de la matazón otra vez. Pero no obstante eso, cuando yo estaba en segundo semestre de la UNAM, Administración de Empresas. Entonces, el maestro Sevilla, que tiene un libro de estadística por ahí, casi llorando me dijo, jóvenes, no se metan, porque aquí puede haber orejas y pasan la información. Y me quedé en un shock porque él sí había ido a la marcha y nos dijo que había pasado. Entonces, son cosas que, como dice el compañero, uno trae dentro y a veces las quiere uno decir, porque los jóvenes, pues es obvio, no conocen, pero nosotros que ya tenemos más de 70 años, la verdad que sí nos pegó esos movimientos, pero resulta que uno iba a determinados lugares y no es cierto que hubiera la efervescencia, tuvieran el conocimiento o tuvieran ese sentimiento en la provincia, sí, Orizaba, Veracruz, etc. Porque la gente como que no sabía y era normal, porque había un comentarista que en el 68 se atrevió a decir: ha sido un día soleado. Cuando yo vi eso, pues quieres explotar tu vida. ¿Cómo es posible? Y había la otra, ¿no? Que la gente, como ahora, no se entera, la verdad. Pues ahorita estábamos, y vamos vamos, pero yo no voy, al Ángel, porque empató la selección, ¿no? ¿Sí? Y vemos las novelas turcas, porque puta, están bien guapos los actores. No podemos dejar de pensar que sí es bueno lo que ustedes hacen para que cierta juventud tenga conocimiento histórico casi próximo, porque no está muy lejos. Se ocultó, sí, claro que había motivos, y los motivos eran esa mentalidad que se traía ya del comunismo
de la guerra de Vietnam, etcétera, y todo esto del rock and roll. Había una efervescencia de juventud y querían parar el comunismo. Como ahora se juntaron no quiero decir el nombre para no salir publicidad, pero ahí en Santa Fe, pues ustedes saben quién se juntaron, porque pues es Dios, ¿no? El socialismo y la familia, etcétera. Y estamos en un momento de apertura. Sin embargo, hay que ver eso. Atrás está el motivo, y el motivo en ese tiempo era parar al comunismo, y por eso hubo también el desarrollo industrial que hubo, la sustitución de importaciones, la economía mixta y todo esto, porque a mí me tocó vivirlo. Si no hubiera sido por eso, pues no estudiaba. Yo venía de provincia, de una parte bajísima. Entonces, sí nos tocó ese desarrollo, pero ahora los jóvenes no. Ahora los jóvenes, bueno, sabemos que para encontrar a alguien que lea un libro en el metro, etcétera, pues no, estamos capturados por la digitalización, y no necesariamente es para pensar, sino para lo que te manden y veas. O sea, sí es bueno lo que hacen, los felicito, y qué bueno. Y compañero, pues tiene la suya, si estuvo ahí, y yo tengo la mía, que estuvo en la UNAM. Sin embargo, hay un comentarista por ahí, ¿sí? No digo el nombre porque traigo una bronca terrible, y cuando estudiaba en la escuela de medicina, pues yo no sé si es cierto o no, era oreja y pasaba la información a López Portillo y a Díaz Ordaz. En ese estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Algún comentario más? Tengamos por ahí, por favor. Puro ¿Quieres hablar? Permítame un segundito. Yo nomás quiero hacer una observación, y es que ninguno de los que comentan el libro mencionan el fenómeno de Avándaro, porque Avándaro fue en septiembre y junio, pues, la matanza, y fue una mediatización terrible para que ya los jóvenes no salieran a la calle. Yo soy sobreviviente 68-71, soy generación de la primera preparatoria popular, y yo recuerdo que me invitaban a Vándaro, y bueno, pues va a haber rock and roll, pero ya saben la historia, cómo se dio a Vándaro, ¿no? Entonces, era, pues, de por sí para idiotizarnos más, ¿no? Para no pensar, porque eso, la década de los 60 fue la década más productiva culturalmente en nuestro país, y creo que en el mundo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes comentaran por qué se les escapó o no quisieron mencionar a Vándaro. Pues les digo, yo el recuerdo que tengo es que fue una gran mediatización, y yo no fui a Vándaro porque dije, pues este día 10 de junio nos dan en la torre y luego nos van a dar mota, porque fue lo que pasó. Y entonces yo no quise ir a Vándaro. Hay dos películas sobre el 10 de junio que se llama El año de la rata y Memorias de un halcón, que esta película, lo que recuerdo es que la pasaron en el 11 y jamás supe de ella, y lo mismo pasó con El año de la rata. Y El año de la rata trataba más o menos lo de Avándaro y lo del 10 de junio. Gracias. Muchas gracias. Para finalizar, vamos a escuchar al maestro del Castillo, que quiere, en este momento, terminar su ponencia sobre este libro del 10 de junio, no se olvida.
No, bueno, pues nada más pues, reiterarles la invitación a que lean el libro. Es un libro muy interesante, muy diverso, con distintos puntos de vista, y reiterar mi agradecimiento por esta invitación, ¿no? Luis Carlos, siempre a participar aquí. Me gusta mucho participar aquí en este espacio. Siempre hay testimonios, siempre hay puntos de vista de los protagonistas, y esto a mí me recuerda que la historia es algo vivo, ¿no? Y que la historia es, por supuesto, el trabajo con el archivo, pero también escuchar los testimonios, ¿no? Y la diversidad de los testimonios es lo que nos va impulsando a nosotros como investigadores, pues a ir reescribiendo un poco la historia a partir de lo que vamos escuchando, de lo que vamos encontrando. Entonces, este espacio es particularmente rico en ese sentido, ¿no? Y a mí todas las veces que me ha tocado participar acá, siempre hay alguien, ¿no?, que tiene algo que decir sobre los hechos de los que estamos hablando, que yo decía hace rato, es la historia reciente. Es esta historia reciente que, por supuesto, es una historia viva y que es muy conflictiva y que es muy dinámica y que ya vimos, ¿no?, que es muy difícil llegar a un solo punto de vista. De hecho, no es lo deseable es escuchar ámbitos mucho más plurales. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Un aplauso para el maestro Jorge Mendoza, que es el coordinador de todos los colaboradores de este libro, y del maestro Alberto Castillo, que siempre le agradecemos su presencia aquí en este museo. Pues nada más, reiterando los anuncios parroquiales, como dicen, el libro está aquí a disposición a 250, quien quiera comprar, porque además tiene muy buen material, ya lo expusieron aquí, y creo que sirve mucho para tener muchas referencias sobre esa época, sobre lo que sucedió antes y lo que sucedió después del famoso halconazo. Y también para terminar nuestros anuncios parroquiales, el 1 de diciembre vamos a inaugurar la muestra, la exposición de Doña Rosario, aquí en nuestra sala de exposiciones temporales, y pues quedan cordialmente invitados para que estén aquí con todos nosotros acompañándonos en esta importante exposición. Y bueno, pues les agradezco nuevamente su presencia, y pues aquí están los pendientes para las próximas actividades del Círculo de Estudios. Este próximo jueves tenemos otra presentación de un libro que está hablando sobre temas prehispánicos, que va a ser muy interesante también, aquí a las 5 de la tarde.